Muy bien. Nuestro estudio de este fin de semana está basado en Apocalipsis capítulo 17. El libro de Apocalipsis fue dado por inspiración de nuestro Señor Jesucristo y se llama la revelación de Jesucristo. Apocalipsis capítulo 1, versículo 1 nos dice: la revelación de Jesucristo que Dios le dio para mostrar a sus siervos las cosas que deben suceder pronto, y las declaró enviándolas por medio de su ángel a su siervo Juan, que ha dado el testimonio de la palabra de Dios y del testimonio de Jesucristo y de todas las cosas que ha visto. Bienaventurado el que lee y los que oyen las palabras de la profecía de este libro y los que guardan las cosas escritas, porque el tiempo está cerca. Si ustedes notan en la introducción del libro Apocalipsis, nos dice que es la revelación de Jesucristo, que Dios para manifestar a sus hijos las cosas que deben suceder pronto. Dos veces en esta introducción se mencionan que las cosas han de suceder pronto. El tiempo está cerca. Si hubo alguna vez en la historia que estas palabras se cumplen más exactas, es ahora. Porque estamos viviendo en ese tiempo final cuando las cosas que están escritas en el libro de Apocalipsis están sucediendo delante de nuestros ojos. Lo que estamos viendo alrededor del mundo nos muestra que en verdad el fin de todas las cosas está a las mismas puertas. Y al ver en este fin de semana lo que vamos a ver sobre Apocalipsis 17 nos va a llevar al convencimiento aún más claro de que las cosas que están sucediendo a nivel mundial es el cumplimiento directo de las palabras del Señor Jesús. Él dijo: cielo y tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. En el capítulo 17 encontramos nosotros la presentación de dos grandes símbolos proféticos. El primero es una mujer y el segundo es una bestia. Por eso este estudio lleva por título La mujer y la bestia. Y comencemos leyendo desde el versículo 1 en adelante. Dice así: vino entonces uno de los 7 ángeles que tenían las 7 copas, y habló conmigo diciéndome: ven acá y te mostraré la sentencia contra la gran ramera, la que está sentada sobre muchas aguas, con la cual han fornicado los reyes de la tierra, y los moradores de la tierra se han embriagado con el vino de su fornicación. Y me llevó en el espíritu al desierto, y vi a una mujer sentada sobre una bestia escarlata. A woman sitting on a beast. Y dice, estaba llena de nombres de blasfemia. Y la bestia tenía 7 cabezas y 10 cuernos. La mujer estaba vestida de púrpura y escarlata. Estaba adornada de oro, de piedras preciosas y de perlas. Y tenía en su mano un cáliz de oro, lleno de abominaciones
y de la inmundicia de su fornicación. Y en su frente tenía escrito un nombre, un misterio: Babilonia la Grande, la madre de las rameras y de las abominaciones de toda la tierra. Vi a la mujer ebria. La mujer estaba borracha de la sangre de los santos y de la sangre de los mártires de Jesús. Y cuando la vi quedé asombrado con gran asombro. Y el ángel me dijo: ¿por qué te asombras? Yo te diré el misterio de la mujer y de la bestia que la trae, la cual tiene las 7 cabezas y los 10 cuernos. ¿Por qué te asombras? Te diré el misterio de la mujer y de la bestia que la trae. En estos días juntos vamos a ver el misterio de la mujer y de la bestia que la trae. El Señor reveló a Juan ciertos símbolos. ¿Por qué habló el Señor Jesús a través de símbolos y no en forma directa? ¿Por qué el Señor presentó símbolos y no habló en forma clara que todos pudieran entender? Muy bien, hay varias razones. Esa es una de las razones. En primer lugar, el Señor quería que los que entendieran esto fueran aquellos que tienen conocimiento de la palabra de Dios. En otro lugar, allá en el Evangelio según San Mateo, nos dice que el Señor Jesús habló en parábolas para que los que tienen que entender entiendan y los que no tienen que entender no entiendan. En otras palabras, hay un grupo de personas que iba a entender, pero los demás no les iba a ser tan claro porque el mensaje no era para ellos. El Señor habla con símbolos para que los entendidos comprendan. En segundo lugar, la razón por la cual el Señor utiliza símbolos es porque en el tiempo del fin, estos símbolos iban a ser entendidos por su pueblo, pero el pueblo de Dios podría meterse en problemas aún al usar la Biblia si estos símbolos fuesen puestos en forma directa. En otras palabras, la persecución y el prohibir la lectura de la Biblia sería en forma directa si no se utilizara símbolos. Dios encubrió a través de símbolos la verdad para poder dar libertad a aquellos que proclamaran este mensaje de hacerlo sin meterse en problemas antes de tiempo. Sin embargo, los problemas iban a venir. Y en tercer lugar, la razón por la cual el Señor utiliza símbolos es porque en los símbolos se pinta una figura, se pinta un panorama que es mucho más fácil de recordar y de impactar al presentar. La mente trabaja de esa manera. Cuando nosotros vemos una imagen, se nos acuerda más lo que vimos que lo que escuchamos. Por eso Dios pinta una imagen visual. Él utiliza esa imagen de una mujer borracha sentada sobre una bestia con 7 cabezas y 10 cuernos, porque él sabía que al leer estas cosas iba a ser difícil que a nosotros se nos olviden. Imagínense
esa imagen se queda mucho más claramente grabada en nuestra mente que si se hablara en forma directa. Así que nosotros vamos a estudiar el significado de esos símbolos, pero al recordar el símbolo nos va a traer al mismo tiempo su significado. Vamos entonces a ver qué representa en primer lugar una mujer. Esto es bastante conocido para el pueblo de Dios. Quizás haya en nuestro medio algunas personas que no están tan avanzadas en el estudio de la palabra de Dios y que necesiten una explicación de esto, pero la mayoría de los que estamos aquí sabemos que una mujer en lenguaje profético representa ¿qué cosa? Muy bien, una iglesia. Una mujer representa una iglesia. ¿Por qué una iglesia? Bueno, en primer lugar, la Biblia nos dice que Jesucristo es el esposo y su iglesia es la esposa. Efesios, por ejemplo, en el capítulo 5, Efesios en el capítulo 5, se compara a la iglesia con la esposa y a Cristo con el marido. Dice el versículo 22, las casadas estén sujetas a sus propios maridos como al Señor, porque el marido es cabeza de la mujer, así como Cristo es cabeza de la iglesia, la cual es su cuerpo y Él es su Salvador. Así que como la iglesia está sujeta a Cristo, así también las casadas estén a sus maridos en todo. Cristo es el marido y la iglesia es su esposa. En este caso es una mujer que debe estar sujeta a su marido, según nos dice la Escritura. Pero resulta que en Apocalipsis, en el capítulo 17, se nos presenta una mujer, pero esta mujer es una mujer ramera, una mujer prostituta. ¿Qué representa esto? Nuevamente, en la palabra de Dios se compara la infidelidad, la mujer que no está fiel o sujeta a su marido, es una comparación de un pueblo, una iglesia que falta espiritualmente a Cristo. Tomemos un ejemplo. En el libro de Ezequiel, en el capítulo 23, se nos habla de lo que es la fornicación. Ezequiel capítulo 23. Y aquí se nos cuenta de dos hermanas. El símbolo nuevamente son dos mujeres, pero vamos a ver cómo se describe de estas mujeres. Dice, vino a mí palabra de Jehová diciendo, hijo de hombre, hubo dos mujeres, hijas de una misma madre, las cuales fornicaron. Lo mismo que está hablando Apocalipsis 17. Dos mujeres que cometieron fornicación. En Egipto, en su juventud fornicaron. Y entonces sigue describiendo. Pero en el versículo 4 nos dice que representan esas dos mujeres. Dice, la mayor de las dos mujeres se llamaba Ahola y su hermana Aholiba. ¿Qué quiere decir Ahola? Ok, la palabra Ahola quiere decir tabernáculo de ella. Y Aholiba quiere decir mi tabernáculo está en ella. Las cuales, dice, llegaron a ser mías, versículo 4, y dieron a luz hijos e hija, y se llamaron Samaria, Ahola y Jerusalén, Aholiba. Es interesante, porque en Samaria se había construido un tabernáculo
Dios había dado instrucciones al pueblo de Israel que cuando llegaran a la tierra prometida, le construyeran un tabernáculo en el lugar que Él mostraría. Y ese tabernáculo, el templo, fue construido en Jerusalén. Por eso Jerusalén se llama Aholiba, que quiere decir mi tabernáculo está en ella. Ahol quiere decir tabernáculo. Aholí quiere decir mi tabernáculo. Aholiba, mi tabernáculo en ella. Pero resulta que la otra se llama Aholá. Y Aholá quiere decir el tabernáculo o un tabernáculo en ella, no mi tabernáculo. Noten la diferencia. En Jerusalén estaba el tabernáculo de Jehová, pero en Samaria estaba el tabernáculo paralelo, el tabernáculo en desobediencia al mandato de Dios. Ahí también había un tabernáculo. Pero Dios dice que las dos hermanas se volvieron fornicarias. Dice el versículo 5, Ahola cometió fornicación aún estando en mi poder, y se enamoró de sus amantes, los asirios, vecinos suyos. Versículo 7, se prostituyó con ellos. Aquí viene la palabra prostituta o ramera. Se prostituyó con ellos, con todos los más escogidos de los hijos de los asirios y con todos aquellos con quienes se enamoró. Se contaminó con todos los ídolos de ellos y no dejó sus fornicaciones de Egipto, porque con ellas se echaron en su juventud, con ellas se echaron, comprimieron sus pechos virginales, derramaron sobre ellas su fornicación. Ahora notaron, aquí está hablando de un lenguaje muy gráfico, ¿no es cierto? Y dice que cometió fornicación. Pero ¿de qué está hablando aquí cuando habla de fornicación? Está hablando de la idolatría. Está hablando de ir tras los dioses falsos. Dice, cometió fornicación primero en Egipto y luego con los asirios y luego, más adelante va a decir, y aún con los babilonios, y se contaminó con los ídolos de ellos. La fornicación es la contaminación espiritual. Ahora, por supuesto, hay fornicación física. La fornicación física es cuando, en este caso, una mujer casada le es infiel a su marido. Eso es prostitución o es fornicación. Pero hablando espiritualmente es cuando el pueblo de Dios, la iglesia, le es infiel a su Dios, yendo tras ídolos, yendo tras doctrinas falsas. A eso la Biblia le llama prostitución espiritual. Dice que la que primero fornicó fue Ahola, Samaria. Recuerden que el reino de Israel, el pueblo de Dios, quedó dividido en dos naciones. Después de que el pueblo pidió tener reyes como las demás naciones. Primero el primer rey fue Saúl, reinó 40 años. Luego vino el rey David, que reinó otros 40 años. Y finalmente vino Salomón, que reinó otros 40 años, en total 120 años. En ese tiempo la iglesia o el pueblo de Dios se mantuvo unido, pero después de eso se dividió con Roboam y con Jeroboam. Roboam quedó en Jerusalén y Jeroboam estableció su reino en Samaria. Por eso una es Samaria y la otra es Jerusalén. Ya el pueblo de Dios y dice, eran dos hermanas de una misma madre. En otras palabras, las dos salieron del pueblo escogido, pero se separaron como dos naciones aparte. La primera en fornicar dice que fue Ahola, o sea, Samaria. Y dice en el versículo 11,
y lo vio su hermana Aholiba. Aholiba es mi tabernáculo, está en ella, Jerusalén. El templo de Dios estaba en Jerusalén. Y enloqueció de lujuria más que ella, y sus fornicaciones fueron más que las fornicaciones de su hermana. Se enamoró de los hijos de los asirios, sus vecinos, gobernadores y capitanes, vestidos de ropas y armas excelentes, jinetes que iban a caballo, y todos ellos jóvenes codiciables, y ve que se había contaminado. Un mismo camino era el de ambas, y aumentó sus fornicaciones, pues cuando vio a hombres pintados en la pared, imágenes de caldeos pintadas de color, ceñidos por sus lomos, con talabartes y tiaras de colores en sus cabezas, teniendo todos ellos apariencia de capitanes a la manera de los hombres de Babilonia, de Caldea, tierra de su nacimiento, se enamoró de ellos a primera vista, les envió mensajeros a la tierra de los caldeos. Así pues se llegaron a ella los hombres de Babilonia en su lecho de amores, y la contaminaron, y ella también se contaminó con ellos, y su alma se hastió de ellos. Así hizo patente sus fornicaciones y descubrió sus desnudeces, por lo cual mi alma se hastió de ella, como se había ya hastiado mi alma de su hermana. Aún multiplicó sus fornicaciones, atrayendo en memoria los días de su juventud, en los cuales había fornicado en la tierra de Egipto. Así que nuevamente aquí está hablando ahora del reino del sur, y dice que también se prostituyó. El mismo libro de Ezequiel nos explica cuáles fueron esas abominaciones. En el capítulo 8, ahí mismo donde estamos en Ezequiel, en el capítulo 8 nos habla de esas abominaciones. Y si ustedes recuerdan lo que leímos hace un momentito en Apocalipsis 17, decía que la mujer ramera tenía una copa en su mano, y esa copa, ese cáliz de oro, estaba lleno ¿de qué? De abominaciones y la inmundicia de su fornicación. En Ezequiel capítulo 8 nos habla de esas abominaciones. Dice en el versículo 6, me dijo: hijo de hombre, ¿no ves lo que estos hacen? Las grandes abominaciones que hace la casa de Israel para alejarme de mi santuario. Ahora está hablando de Jerusalén, Aholiba, mi santuario está en ella. Pero dice, están haciendo abominaciones tan grandes que me están a mí haciéndome alejar de mi propio santuario. Pero vuélvete aún, verás abominaciones mayores. Y me llevó a la entrada del atrio, y miré, y aquí en la pared un agujero. Y me dijo: hijo de hombre, cava ahora en la pared. Y cavé yo en la pared, y aquí una puerta, y me dijo: entra y ve las malvadas abominaciones que estos hacen allí. Entré pues y miré, y aquí toda forma de reptiles, bestias abominables, todos los ídolos de la casa de Israel que estaban pintados en la pared por todo alrededor. Y delante de ellos estaban 70 varones de los ancianos de la casa de Israel, cada uno con su incensario en su mano, y subía una nube espesa de incienso. Y me dijo, versículo 12, hijo de hombre, ¿has visto las cosas que los ancianos de la casa de Israel hacen en tinieblas, cada uno en sus cámaras pintadas de imágenes? Porque dicen ellos: no nos ve Jehová, Jehová ha abandonado la tierra. Y me dijo después: vuélvete aún y verás abominaciones mayores que hacen estos. Aquí está hablando de las abominaciones que se estaban haciendo en Jerusalén, Aholiba, mi santuario está en ella. Y las cosas eran tan abominables que dice Dios: me están haciendo que yo me aleje de mi santuario.
Ya no puede estar mi presencia en mi casa, casa de oración, en mi templo, ni tampoco mi presencia puede estar bendiciendo a mi pueblo porque han cometido abominaciones con los ídolos para alejarme de mi santuario. Así que la fornicación espiritual es apartarse del Dios verdadero e ir tras los dioses falsos. Nosotros vamos a estudiar algunas de esas abominaciones porque la historia se repite. Y saben, tristemente, este capítulo 8 del libro de Ezequiel es el preludio al capítulo 9, donde Dios manda un ángel con un tintero de escribano a poner una señal en la frente a los hombres que gimen y claman por las abominaciones que se hacen en medio de Jerusalén. Miren lo que dice el versículo 4 del capítulo 9. Y dijo Jehová al varón que tenía en su cintura el tintero de escribano, dice en el versículo 3. Jehová llamó al varón vestido de lino que tenía en su cintura un tintero de escribano. Versículo 4. Y le dijo Jehová, pasa por en medio de la ciudad, por en medio de Jerusalén, y ponles una señal en la frente a los hombres que gimen y claman a causa de todas las abominaciones que se hacen en medio de ella. ¿Dónde se estaban haciendo las abominaciones? En Jerusalén. Entre el mismo pueblo de Dios, donde estaba su santuario. Aholiba, mi santuario está en ella. Pero dice que Dios dijo, pónganles una señal en la frente a los hombres que gimen y claman a causa de las abominaciones que se están haciendo en medio de ella. Este capítulo 9, nosotros lo conocemos muy bien como el capítulo del sellamiento. La marca, el sello de Dios en la frente, va a ser colocado sobre la frente de aquellos que están gimiendo y clamando a causa de las ¿qué? De las abominaciones que se hacen en medio de Jerusalén. Y Jerusalén es una de las dos hermanas del pueblo de misma madre. La madre es la iglesia, el pueblo escogido. Pero tuvo dos hijas, Jerusalén y Samaria. Pero las hijas son iguales que la madre. Así dice un poquito más adelante en el libro de Ezequiel, que las hijas hicieron peor que la madre. De tal palo, tal astilla. Qué interesante que en Apocalipsis capítulo 17 también dice que la mujer es madre de las rameras, versículo 5. Babilonia la grande, la madre de las rameras y de las abominaciones de la tierra. Así que también en el Apocalipsis, en el Nuevo Testamento, esta mujer que representa al pueblo de Dios, pero en este caso que se ha apartado de Dios, al igual que el pueblo de Israel de antaño, es una mujer fornicaria, una mujer adúltera, una mujer prostituta, le llama, ramera. Y dice que es una iglesia madre de la cual han salido hijas, al igual que como leímos en el libro de Ezequiel. Nosotros vamos a estudiar más en detalle esto en esta semana y vamos a ver quién es esa iglesia de la cual han salido las hijas que son iguales que la madre. Así que hasta ahora hemos visto que una mujer representa una iglesia, al pueblo de Dios.
Una mujer pura representa la esposa pura de Cristo. Y mañana vamos a hablar de esa mujer pura. Está mencionada en Apocalipsis capítulo 12. Esa mujer que le es fiel a su marido. No nos toca hablar de ella en esta noche. Hoy estamos solo presentando la mujer y la bestia. La mujer pura es la iglesia verdadera, pero la mujer prostituta es la iglesia falsa. Y se nos da varias características para poderla identificar. Vamos a mencionar esas características. Característica número 1 se la llama la ramera, la prostituta. Quiere decir que es una iglesia que ha cometido fornicación espiritual. Número 2, es una iglesia que está extendida sobre muchas naciones y lenguas. Apocalipsis 17, versículo 1 dice, la mujer está sentada sobre muchas aguas. Y el versículo 15 dice, me dijo también, las aguas que has visto donde la ramera se sienta son pueblos, muchedumbres, naciones y lenguas. Así que es una iglesia que está extendida sobre muchos pueblos, muchedumbres, naciones y lenguas. Es una iglesia universal. ¿Saben ustedes cómo se dice la palabra universal en idioma latín? Católica. Católica quiere decir universal. Y aquí dice que justamente es una iglesia que está sentada sobre muchos pueblos, muchedumbres, naciones y lenguas. Es una iglesia universal. Esa es la segunda característica. Vamos a mencionarlas ahora. La primera es una iglesia prostituta, una iglesia infiel, una iglesia que se ha prostituido espiritualmente con los ídolos y con doctrinas falsas. Número 2, es una iglesia universal, es una iglesia que está extendida por todas partes de la tierra, en muchas naciones, pueblos, muchedumbres y lenguas. Número 3, tercera característica, versículo 2, con la cual han fornicado los reyes de la tierra. Es una iglesia que se ha unido en forma ilícita. La fornicación es una unión ilícita. Se ha unido con los reyes de la tierra, o sea, con los gobernantes políticos de las naciones se ha acostado. Se ha ido a la cama en forma ilícita con los gobernantes. En otras palabras, es una iglesia que está mezclada con la política. Tercera característica. Una iglesia que está mezclada con la política y ha hecho tratos ilícitos con los gobernantes de las naciones en las cuales está sentada, porque está sentada sobre muchos pueblos, muchedumbres, naciones y lenguas. Cuando veamos sobre eso, vamos a ver sobre cuántas está sentada y cuáles son esos tratos que ha hecho con la política. ¿Ok? Característica número 4. Los moradores de la tierra se han embriagado con el vino de su fornicación. Noten, ha emborrachado a los moradores de la tierra con el vino de su fornicación. Dice en el capítulo 18 y en el versículo 3, porque todas las naciones han bebido del vino del furor de su fornicación, y los reyes de la tierra han fornicado con ella. Así que, ¿cuántas naciones han bebido de ese vino que emborracha? Todas las naciones de la tierra, dice, han bebido del vino del furor de su fornicación. Cuarta característica, ha emborrachado, ha entontecido
porque el vino entontece, el vino emborracha. Ha entontecido a los habitantes de toda la tierra con ese vino de su fornicación. Y vamos a ver también lo que es el vino de la fornicación. Solo por ahora sepan que tiene que ver con las doctrinas falsas que ha sembrado en todas partes de la tierra. Quinta característica. La mujer está sentada sobre una bestia. Por ahora dejemos eso allí, no voy a explicar lo que quiere decir porque todavía no hemos visto lo que es la bestia. Pero la mujer está sentada sobre una bestia. Les hago una pregunta sobre este punto. Cuando un jinete está sentado sobre una bestia, sobre un animal, ¿quién lleva a quién? ¿Quién lleva a quién? ¿El jinete lleva a la bestia o la bestia es la que lleva al jinete? Eso es casi como la pregunta, ¿qué vino primero, el huevo o la gallina, verdad? Es un círculo que no se puede romper, porque del huevo viene la gallina y la gallina pone el huevo, pero siempre van juntas, ¿verdad? Aquí dice en el versículo 7, y el ángel me dijo, ¿por qué te asombras? Yo te diré el misterio de la mujer y de la bestia que la trae. ¿Quién trae a quién? La bestia dice que trae a la mujer. Pero en realidad, cuando un jinete está montado en una bestia, ¿quién guía a quién? La bestia puede soportar al jinete arriba, pero en realidad, ¿quién guía a la bestia? ¿La bestia guía al jinete o el jinete guía a la bestia? Siempre el jinete es el que guía a la bestia y la hace hacer lo que él o ella quieren y la lleva donde él quiere. Hay una íntima relación entre la mujer y la bestia. La bestia obedece a la mujer, pero al mismo tiempo la bestia soporta a la mujer, la lleva, le da su apoyo para que la mujer pueda estar sentada encima. Hay una fusión entre la mujer y la bestia, de dependencia la una de la otra. No puede la una vivir sin la otra, ni subsistir sin la otra. ¿Ok? Por ahora la dejamos allí a esa característica. ¿Qué número de característica era esa? La 5, ¿verdad? La mujer está sentada sobre una bestia y en un momentito más vamos a ver lo que es la bestia. ¿Ok? Característica número 6. Característica número 6. La mujer está vestida de púrpura y escarlata, adornada de oro, de piedras preciosas y de perlas. Aquí se nos da una descripción de el atavío, o sea, de la vestimenta de la mujer. Se mencionan 2 colores, o podríamos decir 3 colores en particular. El púrpura, el escarlata y el oro. ¿Qué color es el púrpura? El morado. El violeta es el púrpura, morado. ¿Y qué color es el escarlata? El rojo. Rojo, violeta y color oro. Es interesante porque una mujer es una iglesia, ¿no? ¿Estamos de acuerdo? Y la mujer prostituta que leímos en Ezequiel se llamaba Aholiba, Jerusalén.
Ajoliva quiere decir, mi tabernáculo está en ella. Pero si ustedes se fijan, ¿cuáles son los colores del tabernáculo? En el libro de Éxodo, Dios le dio instrucciones a Moisés sobre cuáles colores iban a formar parte del santuario o del tabernáculo. Éxodo, vamos a ir allá más o menos en el capítulo 28, Éxodo 38. Aquí están las vestiduras de los sacerdotes. El mismo color de las vestiduras del sumo sacerdote son los mismos colores del santuario en el capítulo 25. En el 28 dice en el versículo 33, y en sus orlas harás granadas de azul, púrpura y carmesí alrededor, y entre ellas campanas de oro alrededor. Noten los colores de las vestimentas del sacerdote. Azul, púrpura, carmesí. ¿Qué color es el carmesí? El rojo es lo mismo que el escarlata, carmesí o escarlata. Y púrpura es lo mismo que el morado. Y también oro. ¿Cuántos colores se mencionan ahí? 4 colores. El azul, el rojo, el púrpura o morado y el color oro. Pregunto, la mujer de Apocalipsis 17, ¿cuántos colores se mencionan? 3. ¿Cuál falta? Falta el azul. Qué interesante. ¿Por qué falta el azul? Bueno, si ustedes se fijan en el mismo libro de Éxodo, el azul era el manto del sumo sacerdote, versículo 31. Harás el manto del éfod todo de color azul. El manto con que se vestía el sumo sacerdote era todo de color azul. Los mismos 4 colores del santuario estaban en las cortinas: rojo, púrpura, azul y oro. Son los mismos colores de las cortinas del santuario. ¿Qué representa el color azul? Si ustedes van al libro de Números, en el capítulo 15, Números capítulo 15, dice el versículo 37 en adelante. Jehová habló a Moisés diciendo, habla a los hijos de Israel y diles, que se hagan franjas en los bordes de sus vestidos por sus generaciones, y pongan en cada franja de los bordes un cordón ¿de qué color? Azul. Y os servirá de franja para que cuando los veáis os acordéis de todos los mandamientos de Jehová, para ponerlos por obra. Y no miréis en pos de vuestro corazón y de vuestros ojos, en pos de los cuales os prostituyáis. Noten la palabra prostituirse. Para que os acordéis y hagáis conforme a todos mis mandamientos y seáis santos a vuestro Dios. Yo, Jehová vuestro Dios, que os saqué de la tierra de Egipto, para ser vuestro Dios. Yo soy Jehová vuestro Dios. Así que Dios les dice
el color azul es el color que les va a recordar, ¿qué cosa? Los mandamientos de Jehová. Y cada vez que veáis el color azul os acordaréis de todos sus mandamientos para ponerlos por obra, para que no os prostituyáis y vayáis tras los dioses ajenos. Qué interesante que la mujer, que es una iglesia, en el libro de Apocalipsis, tiene todos los demás colores menos el azul. The false church, the prostitute, has the same colors of the sanctuary except for blue. El color azul no está mencionado. ¿Por qué? Porque el color azul representa los mandamientos. Y como es una iglesia que ha transgredido y transgrede los mandamientos y ha adulterado los mandamientos, no puede tener mencionado el color azul. Los demás colores vamos a ver lo que significan más adelante. ¿Ok? Esa era característica número 6, ¿verdad? Cómo está vestida la mujer. Vamos a terminar de mencionar las características. Característica número 7. Tiene un cáliz de oro, versículo 4. Una copa de oro en su mano, lleno de abominaciones y de la inmundicia de su fornicación. La característica número 7 es que tiene una copa en la mano de oro y esa copa está llena de suciedad, de inmundicia, de abominación. Y característica número 8, tiene un nombre escrito en la frente, un misterio, Babilonia. Así que el nombre de esta mujer es ¿cómo? ¿Y qué quiere decir el nombre Babilonia? Confusión. El nombre de esta mujer es Babilonia, confusión. Esa es la característica número 8. Característica número 9. Es una iglesia madre de la cual han salido hijas, porque dice Babilonia la grande, la madre de las rameras y de las abominaciones de toda la tierra. Rameras, la palabra rameras viene del español antiguo y quiere decir prostituta. Es la madre de las prostitutas, o sea que de ella, de esta iglesia, han salido otras iglesias, pero que son iguales que la madre. Tal la madre, tal las hijas. Esa es la característica número 9. Característica número 10. Vi a la mujer ebria, borracha de la sangre de los santos y de los mártires del Señor Jesús. 10 características de la mujer. Y la número 10 es que es una iglesia que ha perseguido y persigue a los santos, al pueblo de los hijos de Dios. Y está borracha de la sangre de los mártires, o sea, ha matado, ha derramado mucha sangre de mártires de Cristo. Bien, hemos visto las 10 características de la mujer. Ahora vamos a ver la bestia que la trae. La bestia que la trae es el otro símbolo que usa el Señor en Apocalipsis 17. 2 símbolos, una mujer y una bestia. Si una mujer es una iglesia, ¿qué representa una bestia? ¿Qué es una bestia? Muy bien. Una bestia es de un poder político, de un gobierno, de un sistema político en el mundo. Esto lo encontramos nosotros a lo largo de toda la Biblia. En el libro de Apocalipsis se mencionan 3 bestias. ¿Cuántas dije? 3. En el libro de Daniel se mencionan 4 bestias.
Daniel 7. La primera bestia es un león, la segunda es un oso, la tercera es un leopardo y la cuarta es una bestia espantosa con 10 cuernos. 4 bestias, y las 4 bestias de Daniel representan 4 imperios, 4 poderes políticos en el mundo. En el libro de Apocalipsis hay 3 bestias. La primera sube del mar, está en Apocalipsis 13:1. La segunda sube de la tierra, está en Apocalipsis 13:11. La segunda bestia. La primera dije, Apocalipsis 13:1, sube del mar. La segunda, Apocalipsis 13:11, sube de la tierra. Y la tercera bestia es esta que estamos leyendo, dice el versículo 8. La bestia que has visto era y no es, y está para subir del abismo e ir a perdición. La tercera bestia sube del abismo y va a perdición. Así que una bestia es un poder político, es un gobierno, es un sistema opresivo que domina los pueblos, domina a la gente por el poder de la fuerza. La mujer es un sistema religioso que domina por la inteligencia, domina por la parte espiritual, pero la bestia domina por la fuerza, o sea, es un poder político. Ya vimos nosotros que hay una relación simbiótica entre la mujer y la bestia. Van juntas. Una trae a la otra. La bestia es guiada por la mujer, pero la mujer no puede vivir tampoco sin la bestia. Las dos se apoyan mutuamente, una va arriba de la otra. Así que una iglesia que se apoya en la política, pero fíjense la diferencia. La mujer ha fornicado con los reyes de la tierra, o sea, tiene relaciones con todos los gobiernos, pero al mismo tiempo está montada en un gobierno. You see, the woman has relations with the governments of the world, but she in herself is sitting on a piece of government. La mujer está sentada sobre un gobierno, porque está sentada sobre una bestia. Así que no solamente tiene relación con los gobiernos de la tierra, pero también domina y maneja un gobierno civil, recuerden eso. Entonces, una mujer es una iglesia, una bestia es un gobierno, un poder político. Los dos poderes juntos, el poder político y el poder religioso. Y en este caso, lo que Juan vio, que los dos trabajan de común acuerdo. Veamos ahora las características de la bestia. ¿Cuántas características dimos de la mujer? 10 características de la mujer. Ahora vamos a ver las características de la bestia. Primera característica de la bestia. Dice que la bestia tiene 7 cabezas. 7 cabezas. Versículo 3. La bestia tenía 7 cabezas y 10 cuernos. Primera característica, tiene 7 cabezas y 10 cuernos. Segunda característica, la bestia es de color rojo, de color escarlata. La mujer, uno de sus colores es el rojo, pero tiene púrpura, escarlata y oro, mientras que la bestia es toda roja, toda escarlata, esta bestia, ¿verdad? ¿Ok? Van 2 características. 7 cabezas y 10 cuernos
y la bestia es colorada, roja. Tercera característica de la bestia. La bestia está llena de nombres de blasfemia, versículo 3. Me llevó en el espíritu al desierto y vi una mujer sentada sobre una bestia escarlata llena de nombres de blasfemia. Si ustedes van al capítulo 13 y al versículo 1, al versículo 2, versículo 1, Apocalipsis 13:1 dice, me paré sobre la arena del mar y vi subir del mar una bestia que tenía 7 cabezas y 10 cuernos, y en sus cuernos 10 diademas, y sobre sus cabezas un nombre blasfemo. Así que la bestia tiene nombre blasfemo sobre sus cabezas. En Apocalipsis 13:1 dice un nombre blasfemo, en Apocalipsis 17:3 dice llena de nombres de blasfemia. No nomás es un nombre blasfemo, sino que ahora la vimos llena de nombres de blasfemia. Esa es la tercera característica. Cuarta característica de la bestia. La bestia, versículo 8, era y no es y será. Versículo 11. The beast was and is not and will be. Nuevamente, versículo 8. La bestia que has visto y no es, está para subir del abismo e ir a perdición, y los moradores de la tierra, aquellos cuyos nombres no estaban escritos desde la fundación del mundo, en el libro de la vida se asombrarán viendo la bestia que era y no es y será. ¿Ok? Repitiendo entonces las características que hemos visto hasta ahora. En primer lugar, la bestia tiene 7 cabezas y 10 cuernos. En segundo lugar, la bestia es de color colorado, rojo. En tercer lugar, está llena de nombres de blasfemias. En cuarto lugar, es una bestia que era y no es y será. Eso parece raro, pero el ángel dice, te voy a explicar el misterio de la bestia que era y no es y será. Quinta característica, la bestia sube del abismo, versículo 8. La bestia que has visto era y no es, y está para subir del abismo e ir a perdición. Muy bien, esa es entonces la característica número 5. Y la característica número 6. Las 7 cabezas de la bestia son 7 montes y son 7 reyes, dice el versículo 10. Versículo 9 y 10. Esto es para la mente que tenga sabiduría. Las 7 cabezas son 7 montes y son 7 reyes. Esa es característica número 6. Y característica número 7. Hay un octavo. 5 de ellos han caído. El otro es, y otro todavía no ha venido, y cuando venga es necesario que dure breve tiempo. Y versículo 11, la bestia que era y no es también el octavo, y es de entre los 7 y va a la perdición. A ver, prestemos atención. Esta característica número 7 es interesante porque dice, la bestia que tiene 7 cabezas también es el octavo. The beast that has the 7 heads is also the 8th. That's characteristic number 7.
Característica número 7. Esas son las 7 características de la bestia. Bueno, ¿qué vamos a hacer? Cuando los ponemos juntos, una mujer y una bestia, descubrimos una iglesia que está montada sobre un gobierno civil, una iglesia que ha manejado la política y la sigue manejando, una iglesia que es infiel a los mandamientos de Dios, no tiene el color azul, por lo tanto es infiel a los mandamientos de Dios. Es una iglesia madre de la cual han salido muchas otras iglesias, pero trabaja de común acuerdo con la fuerza civil, con la política. Está prostituida, está contaminada con la idolatría, como ya vimos, y va a realizar ciertas cosas sumamente impresionantes. Eso es lo que vamos a estudiar durante estos días que vamos a pasar juntos, y vamos a ver el cumplimiento de esto. Ahora, yo quiero concluir en esta noche es solo la introducción, ¿verdad? Hoy estamos presentando las características, después vamos a ir a ver su cumplimiento y les voy a mostrar documentos donde muestran realmente, sin lugar a dudas, qué es este poder y qué es lo que nosotros podemos esperar sobre este poder. Pero yo quiero terminar en esta noche diciendo que tanto la mujer como la bestia van a tener un fin trágico. Dice el versículo 16 del capítulo 17. Los 10 cuernos que viste en la bestia, estos aborrecerán a la ramera, la dejarán desolada y desnuda, devorarán sus carnes y la quemarán con fuego, porque Dios ha puesto en sus corazones el ejecutar lo que Él quiso, ponerse de acuerdo y darle su reino a la bestia hasta que se cumplan las palabras de Dios. La bestia tiene 10 cuernos, pero los 10 cuernos se van a voltear contra la mujer. Imagínense ustedes la escena. Imagínense una mujer sentada sobre un animal de cabeza, pero de pronto las cabezas se voltean hacia la mujer que está sentada arriba y los 10 cuernos que tienen las 7 cabezas comienzan a cornear a la mujer. Le comienzan a clavar los cuernos, se vuelven contra ella. Y no solamente se vuelven contra ella, sino que dice, la van a aborrecer, la van a dejar desolada y desnuda, le van a arrancar con los cuernos la ropa, pero también van a devorar sus carnes, la van a comer, o sea, las cabezas se comen a la mujer. Miren qué fin tan trágico. Y también dice, la queman con fuego, porque Dios ha puesto a hacer eso en sus corazones. La mujer termina terriblemente mal, destruida, devorada, quemada. Dice en el capítulo 18, versículo 8, por lo cual en un solo día vendrán sus plagas, muerte, llanto y hambre, y será quemada con fuego, porque poderoso es Dios el Señor que la juzga. Y los reyes de la tierra que fornicaron con ella, y con ella vivieron en deleites, llorarán y harán lamentación sobre ella cuando vean el humo de su incendio. Y parándose lejos por el temor de su tormento, dirán, ay, ay de la gran ciudad de Babilonia, la ciudad fuerte, porque en una hora vino su juicio. Recuerden que la ciudad y la mujer son la misma cosa. Versículo 18 del capítulo 17. Apocalipsis 17, 18.
The city and the woman are one and the same thing. It says, and the woman which thou sawest is the great city. La mujer que has visto es la gran ciudad que reina sobre los reyes de la tierra. Así que la mujer y la ciudad son la misma cosa, son dos símbolos para referirse a lo mismo. Pero dice que la mujer va a ser destruida, va a ser quemada con fuego, y los reyes que cometieron fornicación con ella se van a asombrar y van a decir, ay, ay de la gran ciudad, porque en una hora vino su juicio. Así que la mujer va a ser destruida, va a ser devorada, va a ser quemada con fuego. ¿Qué va a pasar con la bestia? Capítulo 19. Dice el versículo 19, y vi a la bestia y a los reyes de la tierra y a sus ejércitos reunidos para guerrear contra el que montaba el caballo y contra su ejército. Y la bestia fue apresada, y con ella el falso profeta que había hecho delante de ella las señales con las cuales había engañado a los que recibieron la marca de la bestia y habían adorado su imagen. Estos dos fueron lanzados vivos dentro de un lago de fuego que arde con azufre. Así que la bestia también va a ser apresada. Y dice que va a ser echada viva dentro de un lago que arde con fuego y azufre. Las dos, la mujer y la bestia, tienen su terminación trágica. Tienen una muerte violenta. Pero ¿de quién va a ser destruida? ¿La mujer o la bestia? Primero la mujer va a ser destruida porque la misma bestia, o sea, el poder político, se le va a voltear en contra del religioso. Pero después de que el poder político destruya a la mujer, a la iglesia, luego también el poder político va a su vez ser destruido en el fuego. Terminarán en forma trágica. Dios tiene un mensaje que darnos a través de esto, y nosotros vamos a aprender esta semana no solamente quién es la mujer, sino también quién es la bestia y cómo nosotros podemos ser librados de esta desgracia que vendrá. Porque en el capítulo 18 dice el versículo 4 y 5. Y oí otra voz del cielo que decía, salid de ella, pueblo mío, para que no seáis partícipes de sus pecados, ni recibáis parte de sus plagas, porque sus pecados han llegado hasta el cielo y Dios se ha acordado de sus maldades. Parece que Dios tiene pueblo suyo dentro de la iglesia falsa. Porque dice, salid de ella, pueblo mío. Y si Dios dice que Él tiene pueblo suyo dentro de Babilonia, que es la iglesia falsa, cuidado nosotros con decir que no, porque Dios los llama sus hijos. ¿Saben ustedes que la gran mayoría del verdadero pueblo de Dios actualmente se encuentra en las iglesias que componen Babilonia? Yo les voy a contar durante esta semana algunas de las historias de lo que nos ha acontecido en las últimas semanas. Tuvimos la oportunidad en las últimas semanas de estar en Centroamérica y de estar en Sudamérica. Y fue muy impresionante lo que vimos allí. Cómo Dios está actuando, hermanos. Y cómo Dios tiene pueblo suyo dentro de esas iglesias. En algunos de los lugares donde fuimos tuvimos hasta la oportunidad de reunirnos con pastores de otras iglesias.
Y Dios tiene pueblo suyo sincero que está buscando la verdad. Y cuando digo pastores, me refiero no solamente a pastores evangélicos de iglesias dominicales que se reunieron con nosotros en los lugares donde fuimos y vinieron a escuchar el mensaje y trajeron a sus miembros y trajeron a sus iglesias enteras, de eso les voy a contar, pero también sacerdotes católicos. Ustedes van a ver, Dios tiene gente, pueblo suyo, aún dentro de esas iglesias. Y Dios dice, salid de ella, pueblo mío, para que no seáis partícipes de sus pecados, ni recibáis parte de sus plagas. Dios tiene un mensaje final, hermanos, que dar para el mundo entero. Y el mensaje de Dios es, salid de Babilonia, pueblo mío. Viene la destrucción tanto para la mujer como para la bestia. Las dos van a ser destruidas. Tanto el sistema político como el sistema religioso. Pero tristemente, antes que eso suceda, se van a fusionar. La política y la religión van a trabajar de común acuerdo y se van a unir. La palabra de Dios predice una unidad completa entre la política y la religión. Va a haber una superpotencia mundial. Va a haber una iglesia madre que todas las naciones de la tierra van a tener que sujetarse. Y se va a usar el sistema político para lograr que las naciones de la tierra se sujeten a esta iglesia madre. Todo esto todavía lo vamos a ver. Es triste lo que viene, pero viene una iglesia mundial manejada o apoyada por la política. Las naciones, los gobiernos de la tierra le van a dar su autoridad. Y esa superiglesia en la cual van a unirse todas las iglesias del mundo, eso se llama ecumenismo, la unión de las iglesias. Va a ser apoyada por la política y no se sorprendan, porque aún en esta nación, en los Estados Unidos, donde se supone que la política y la religión están separadas, también se están uniendo. Aún para estas elecciones que vienen, la política y la religión se están dando la mano para lograr sus propósitos. Pero esto se va a hacer a escala mundial. Sin embargo, Dios va a tener un pueblo que se va a mantener fiel en medio de esa gran tribulación que se avecina. Y si nosotros queremos salir victoriosos, tendremos que obedecer el llamado de Dios: salid de Babilonia, pueblo mío. ¿Qué cosa es Babilonia? Es la iglesia falsa. ¿Podría aplicarse ese término al verdadero pueblo de Dios? ¿Podría la iglesia verdadera llamarse Babilonia? No. Pregunto, ¿el verdadero pueblo de Dios en el Antiguo Testamento no fue el pueblo judío? ¿Se aplicó para ellos el término Babilonia? No, no se aplicó Babilonia, pero sí Dios les llamó Ahola y Aholiba, se han prostituido y se han acostado con Babilonia. ¿Se acuerdan lo que leímos al principio del tema? Ahola es tabernáculo en ella y Aholiba mi tabernáculo en ella. Pero Dios dice, las dos hermanitas son tan malas la una como la otra, porque me han abandonado, me han provocado a celos. ¿Podría la iglesia genuina en algún momento prostituirse? ¿Podría?
Sucedió en el pasado. ¿Podría volver a suceder? Por eso Dios nos llama a abrir los ojos, para que no seamos engañados, para que estemos bien atentos a los que son las abominaciones, las cosas que Dios abomina y no caer en ellas. Déjenme decirle, el verdadero pueblo de Dios, Dios tiene una iglesia visible y una iglesia invisible. La iglesia invisible está compuesta de todos los fieles de Dios. A esa iglesia nunca se le puede aplicar el término Babilonia, porque son los fieles. Pero la iglesia visible corre el peligro, si no de llegar a ser Babilonia, porque quizás no pueda llamarse o aplicársele el término Babilonia a la iglesia visible del Señor, sí puede prostituirse con las costumbres y prácticas de Babilonia, y entonces el Señor puede decir que está tan mala la una como la otra. Que Dios nos ayude a entender estas cosas para así poder estar listos para la crisis que se avecina. Vamos a pedirle al Señor en esta noche que al ver la introducción de lo que vamos a estar estudiando estos días juntos, podamos abrir nuestros ojos y podamos entender estas cosas y poderlas enseñar a otros también. Aquellos que a través de la pantalla nos están viendo, nos sentimos felices de que también ustedes se hayan unido a nosotros en esta hora. Y al orar juntos vamos a pedirle al Señor de todo corazón que abra nuestro entendimiento para comprender su palabra y ponerla por obra. Vamos a arrodillarnos para orar. Amante Dios, en esta noche hemos leído de tu santo libro, hemos visto los dos grandes símbolos que tú presentas en Apocalipsis 17, una mujer y una bestia. Y nos damos cuenta, Señor, de que tenemos todavía mucho que aprender sobre estas cosas de tu palabra. Te damos gracias porque tú estás abriendo nuestro entendimiento para comprender tu verdad. Te queremos pedir en forma especial que bendigas a aquellos que por primera vez están escuchando estas verdades, que por primera vez están llegando a comprender los símbolos de tu santo libro, y que tú les puedas bendecir a ellos para tomar decisiones en favor de Cristo y de su verdad. Bendícenos a nosotros también, confírmanos en tu verdad, y que al comprender estas cosas tengamos el valor de poderlas llevar a otros. Danos tu bendición en esta hora. Tráenos con bien nuevamente en las horas de la mañana, en tu santo sábado, para seguir alabando tu nombre. Y que todo lo que aprendamos sea tal impacto en nuestra vida que nos lleve a amar tu verdad y a atesorarla, pero a odiar la iniquidad, la maldad y el pecado, para así apartarlo de nuestra vida. Despídenos con tu bendición, lo suplicamos en el nombre precioso de Jesús. Amén, Señor.